Imagínate un amor que supera cualquier expectativa que has podido tener. Imagínate un amor que transforma tu vida. Imagínate un amor que nunca se va a cansar de ti y que nunca te va a traicionar. Aprendamos a amar así. Hola, hola, bienvenidos todos a un episodio más de Amar Así, un episodio más de esta miniserie increíble sobre el cielo que no puede más que emocionar nuestro corazón, que de verdad cada vez me convenzo más que el Espíritu Santo quería que en esta hora, en este momento, en este año jubilar, habláramos de estas verdades, ¿no? Entonces, bueno, el episodio pasado, conectando un poquito, hablamos ya sobre este más allá, sobre esta verdad o realidad revelada que es el cielo y que no todo se acaba aquí, ¿no? El corazón nos reclama un gozo y una plenitud y una intimidad y un amor que no puede colmarse en esta tierra. Entonces, no solamente es esta realidad revelada, ¿no? Que vemos en la Sagrada Escritura y que la tradición y el magisterio sostienen también, sino que podemos constatar en nuestro corazón también una revelación en la experiencia, ¿no? Juan Pablo II siempre habla de estas dos dimensiones, objetiva y subjetiva, y un poco por ahí llevábamos el episodio pasado. Pero ahora la pregunta es, ok, ¿cómo va a llegar todo esto, no? ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo, no? Y soltábamos muchas preguntas la semana pasada, o bueno, el episodio pasado, hablando sobre estas diferentes perspectivas que podemos tener del cielo, cómo a veces simplemente pensar en el cielo nos puede provocar miedo o nos puede provocar ilusión o nos da mucha nostalgia porque confiamos en que hay personas que amamos que se han adelantado y están ahí y deseamos encontrarnos con ellas. Entonces, les invito un poco a recordar y a volver a situarnos ahí para abrirnos a lo que la revelación y la tradición, el magisterio de la iglesia, nos enseñan de esta especie, podríamos llamarle caminito, de cómo va a llegar todo esto. Porque nosotros queremos hablar, y es la intención, ¿no? De la escatología, como se encuentra en las catequesis de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, pero Juan Pablo II da por sentado que nosotros ya entendemos lo básico, ¿no? O sea, lo básico de nuestra fe sobre cómo es que todo esto se va un poco desenvolviendo. Pero lo que nos hemos encontrado es que muchos de nosotros no conocemos lo básico. O sea, como que pensamos en, no sé, no sé, pensamos en todas estas realidades y las tenemos entre un poco revueltas o un poco, pues simplemente ignoramos o no sé. Entonces, ¿cuál es la intención de este episodio? Es trazar el camino. Podríamos, o sea, si lo viéramos gráficamente, hasta les pondríamos una imagen como de lo que podría parecer una línea del tiempo. Obviamente no queremos decir que va a ser así en cuanto a, o sea, todas estas realidades que hay después de la muerte, pues no se pueden meter en una línea del tiempo como tal. Y hay mucho de misterio, como ya lo decíamos pues el episodio pasado. Pero la idea es tener como un panorama en el que podamos ir acomodando estas verdades de nuestra fe y que cuando llegue el episodio pasado y lo hablemos todo a la luz de la teología del cuerpo y las catequesis de El Juan Pablo episodio II, siguiente, digo, el cuando llegue episodio el episodio siguiente, siguiente. ajá, cuando llegue el episodio siguiente, perdón, entonces tengamos dónde acomodar todo. Y además de ese objetivo, ¿no? De poder, o sea, acomodar lo que viene de la teología del cuerpo, creo que nos hace mucho bien entender un poco, o sea, por lo menos hasta donde podemos, qué es lo que nos espera después de la muerte, o sea, cómo se va a desenvolver este regalo, ¿no? Y es una realidad, ya lo decíamos anteriormente, para morirnos de amor, no para llenarnos de miedo, no para, sino al contrario, ¿no? Que se inflame nuestra esperanza. Pero pues también hay que ser
objetivos y saber que también hay dentro de este panorama realidades, sobre todo una, que ojalá queramos evitar a toda costa y que vale la pena reflexionar en ella, estoy hablando del infierno, porque existe y no queremos estar ahí, ¿no? Entonces, pues nada, creo que em, este es el objetivo. Y bueno, para los que les gusta así como que estudiar y ya les enseñamos la vez pasada que está aquí nuestro catecismo, porque todo esto lo puedes encontrar en el catecismo de la iglesia y de hecho esa es nuestra invitación, que se vayan a profundizar en los números del catecismo que hablan de todo esto para que pues puedan ir a más profundidad y para que puedan ver todas las citas y todos los recursos, ¿no? Que viene aquí. Entonces, pues bueno. Sof, ¿quieres decir algo? O empezamos. No, ya creo que está clara la expectativa del episodio em, y por qué queremos dejar estas bases sentadas. Yo quisiera decir algo porque yo tiendo a querer comprender, ¿no? O sea, yo siempre he sido como que muy racional y todo. Y creo que, bueno, es un don, obviamente también, el querer encontrar la verdad es algo a lo que todos estamos invitados y para eso se nos ha dado la razón, para eso se nos ha dado la inteligencia y para eso se nos ha dado un deseo de buscar la verdad. En mi caso, muchas veces me ha pasado que por querer entender todo o quererlo acomodar en mis parámetros, en mi mente, en lo que sí, mi cognición y mi cerebro pueda procesar, a veces me ha pasado que me quedo sin recibir un gran mensaje que me quiere dar Dios ahí. No sé si a alguien de los que nos esté escuchando le haga sentido esto, pero simplemente los quiero invitar a que si bien esto, como dice ellos, nos va a ayudar a sentar bases, em, lo tratamos de poner en parámetros humanos porque son los que tenemos para poder comprender, sabiendo que se quedan cortos, que tienen un límite, porque todas estas realidades tienen como primer apellido la palabra en mayúsculas misterio y que no necesariamente va a ser así. Entonces los quiero invitar, y yo sé que ya lo dijo ellos, ¿no? Pero simplemente a que no nos perdamos en los detalles de, pero esto, entonces, ¿cómo esto no me está haciendo un sentido? Si hay cosas que no te hagan sentido, obviamente es una invitación a seguir profundizando, irte a los números del catecismo, hablar con un sacerdote, etcétera, pero a lo mejor hay cosas que no van a encontrar la respuesta que tú estás buscando exactamente ahorita, ¿no? Y eso que no te quite el foco de a lo mejor una invitación que te quiera hacer Dios en este momento, una exhortación, una reflexión, recibir el mensaje general que hay detrás de todo esto, ¿no? Porque a mí me ha pasado que después de ir masticando un tema durante mucho tiempo, de pronto me cae un 20 que digo, es que esto estaba tan ahí y al mismo tiempo tan lejano a mí por quererme, por perderme, ¿no? En estos cómo, pero no me hace sentido. Y recordemos que, pues que nuestra mente es mucho más limitada del sentido que Dios puede dar. Entonces también ver todo esto con mucha fe y con mucha confianza en que lo que no entendamos, Dios nos lo irá revelando poco a poco o irá calmando con paz eso que nos genere intranquilidad, ¿no? Ese no le quiero dar más vueltas, pero vámonos entonces de lleno ya a empezar con este caminito que no va a ser lineal. Ya después de la muerte no hay tiempo, o sea, no hay un tiempo como lo vimos aquí. Entonces, pues cómo se viva, no sabemos exactamente, pero nos va a ayudar a verlo así como por pasos, porque así lo vivimos todo aquí en la tierra, ¿no? Entonces, em, pues nosotras que hablamos, o sea, ya vamos a empezar de lleno, si te parece, hermana, ya con los primeros conceptos y todo. Y bueno, nosotras que hablamos tanto de la teología del cuerpo, pues precisamente, ¿no? Esto de lo que vamos a empezar a hablar ahorita tiene como puerta de inicio la Ujú. muerte, que es la separación de nuestra naturaleza, como está en esta inseparabilidad de cuerpo y alma, pues hay un momento en el que sí hay una ruptura, hay una separación, ¿no? De nuestro cuerpo que se le llama muerte. Y ese es lo que marca el fin de nuestra vida como la conocemos aquí en la tierra, pero el inicio de toda una nueva etapa, porque como católicos, si lo mencionamos el episodio pasado, pues ese no es el final, ¿no? La muerte no es el final de nuestra existencia, porque Dios tiene la última palabra ya dispuesto que así sea, ¿no? Que haya todavía eh, vida para nosotros. Entonces, en ese momento en el que se separa nuestro cuerpo y nuestra alma, comienza una realidad en la que
vamos a empezar a vivir separados y nuestra integración volverá y volverá aún mayor de la que teníamos aquí en la tierra y de la que había inclusive en el inicio en el paraíso de Adán y Eva, sí volverá hasta otro momento que vamos a mencionar más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entre esta separación que vivimos en la muerte y esta reintegración que viviremos con nuestro cuerpo, en unión con nuestra alma? Bueno, pues aquí es lo que viene, ¿no? No sé si quieras, o sea, me voy, hermana, o quieres como entrar a O decir sea, creo algo. que vale la pena reflexionar un poquito en la muerte, ¿no? Como esta, sí, la separación del cuerpo del alma, pero algunas cosas de las que más a mí no sé, me hacen reflexionar, de las que menciona el catecismo, está el cómo la muerte es consecuencia del pecado, ¿no? Creo que eso vale la pena reflexionarlo. O sea, no era el plan de Dios que muriéramos. Justo el número 1008 del catecismo habla de esto que dice, o sea, tenemos que tener muy claro esto, la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por lo tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios creador y entró en el mundo como esta consecuencia. Así que la muerte, podemos constatar todos que es algo aberrante, o sea, es algo terrible despedirte de alguien que amas, la muerte de alguien joven, ¿no? Que evidencia todavía más algo natural de un niño, o sea, la muerte es una aberración cósmica. Peter Kreeft, un teólogo que me encanta, como dice, una aberración cósmica, porque ya lo decías tú, Sof, o sea, Dios nos crea en una unidad sustancial de cuerpo y alma. O sea, nosotros somos plenamente nosotros cuerpo y alma. Entonces, esta separación es algo antinatural, o sea, va contra nuestra naturaleza. Y por eso tampoco puede ser la palabra definitiva para el hombre, ¿no? Es una consecuencia del pecado original y es algo que Dios no quería para nosotros. Por eso también debe conmovernos que Dios no haya permitido que la muerte, esta consecuencia que nosotros elegimos, tuviera la última palabra. Y por eso, pues sí, o sea, sabemos que ha vencido la vida y Cristo ha ganado la victoria sobre la muerte. Pero en esta tierra nos toca constatar con la muerte como algo cierto, ¿no? O sea, la muerte es cierta, la hora es incierta, ¿no? Ahí hay un dicho. Entonces, si algo que tenemos claro es que moriremos, y esto es bien fuerte porque hoy vemos una tendencia, toda esta cultura anti-aging, anti-envejecimiento, o sea, este deseo de vivir para siempre, que obviamente hace eco a estos deseos del corazón de que queremos vivir para siempre porque estamos hechos para eso, para vivir eternamente y en amor eterno, pero que muchas veces es negar que envejeceremos, negar que nuestros cuerpos dejarán ver el paso de los años, ¿no? En nuestros rasgos, en nuestra piel, en tantas cosas, que nos va hablando de estar preparados, ¿no? Hay otro número que me encanta que dice, este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas. El recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. Y no sabemos el día ni la hora. Esto es bien fuerte. O sea, no tenemos idea de cuándo va a venir este momento. Y por eso hay que estar preparados, ¿no? Hay que ser como las vírgenes prudentes y tener siempre la lámpara llena, estar siempre en vida de gracia, buscar siempre estar amando, amar a los que están cerca de nosotros, a los que se nos han dado, eh, y buscar poder llegar al momento del juicio particular, que es eso que viene inmediatamente después de la muerte, pudiendo, pues, estar en paz, ¿no? Pero esa paz sobrenatural que viene de Dios. Entonces, creo que eso es lo primero, ¿no? O sea, en la muerte, Dios nos llama hacia Él y por eso empieza todo esto que decía Sof, o sea, como que abre la puerta hacia, hacia estas verdades, estas realidades eternas que, pues,
hay que estar preparados, ¿no? Y la verdad es que creo que a veces nos puede pasar que vivimos o con una perspectiva de que, no, bueno, es que como la muerte no es el final y después Dios triunfa y Dios, o sea, como que yo me quito responsabilidad de la que yo tengo en cuanto a lo que voy a vivir después de la muerte, ¿no? O por el contrario, irnos al extremo de vivir en el miedo y de todo lo que hagamos, Ujú. vivirlo como, porque no me voy a ir al infierno, porque no me quiero ir al infierno, porque si no el infierno y el infierno y el infierno que tú decías, ¿no? Esta realidad que yo he escuchado católicos negar la existencia del infierno, y a católicos vivir bajo un régimen de miedo por el infierno. Y Dios no nos invita a ninguna de las dos. En la Biblia varias veces Jesús habla, ¿no? De este lugar. En el catecismo de la iglesia sí está que existe. Aunque no lo comprendamos, porque yo he escuchado a muchos católicos que dicen, es que yo no comprendo cómo puede existir si la misericordia de Dios es infinita, ¿no? Bueno, o sea, Jesús lo Sí, menciona y que ahorita podemos justo exista, leer, después ajá. vemos qué dice el catecismo, pero a lo que voy es a que la invitación de Jesús es a vivir siempre de cara a la verdad y Él es la verdad y eso es una invitación a vivir entonces en paz, sabiendo que sí existe esta realidad, que lo que hagamos sí importa, pero sobre todo a vivir de cara al amor y no al miedo, ¿no? Cuando tenemos en cuenta esta realidad en lo que vamos viviendo en el día a día, para estar preparados para la hora, para estar en vida de gracia, que sea porque sabemos que la invitación de Jesús es a vivir vivos, ¿no? Valga la redundancia, a vivir en el amor, disfrutando de esos frutos que tiene la vida de gracia, porque es para lo que estamos hechos, para la comunión, para el amor, para la apertura al Espíritu Santo en nosotros, etcétera, y todo lo que Él quiere y puede hacer en nosotros, y por consiguiente nos va preparando y disponiendo también para llegar a esa paz al momento de la muerte. Más que una perspectiva de prohibición o de evitar o de tener el foco de atención en aquello que no es lo más importante, ¿no? Porque si no le estamos poniendo un peso desproporcionado frente a Jesús, ¿no? Y frente a su triunfo y frente a la realidad que nos invita. Entonces, como habiendo dicho eso, sí llegará entonces ya este primer momento después de la muerte de estar frente a Jesús, de este juicio personal que así lo podemos encontrar tal cual, ¿no? En donde que también nos puede generar como una sensación de que vamos a estar bajo el spotlight, ¿no? Bajo una, así de que todo vas a ser examinado y podemos sentir como que será con una cara, bueno, no sé ustedes, pero cuando yo he estado en la posición de estar siendo examinada para un examen, para un, así, ¿no? Como que sientes nervios y a veces sentimos como que vamos a estar frente a alguien que va a estar pendiente de todo lo que hayamos hecho mal. ¿No? Alguien que lo que quiere es resaltar nuestras equivocaciones y entonces lo que queremos es, ¿no? Espero que se hayan disimulado mis equivocaciones o que no sean tan grandes, ¿verdad? Cuando estaremos frente a Jesús. Y Jesús seguirá siendo el mismo de siempre. En este juicio personal, Jesús está de frente a nosotros con una mirada amorosa, con una mirada de verdad, sí, de justicia también, em, siguiendo siendo aquel que nos ama más que nadie. Y será entonces una examinación en el amor. Será ver nosotros de cara a Jesús nuestra vida hacia atrás, em, con el parámetro del amor. Con el parámetro de cuánto has amado, cuánto, y ahí sí se verá cuánto no has amado, pues vendrá por consiguiente, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que dice, qué es lo que podemos encontrar directamente en el catecismo en cuanto a este juicio personal, que, que de hecho, pues hay una frase que también les compartiremos como frase de este episodio, pero desde San Juan de la Cruz dice, a la tarde te examinarán en el amor, ¿no? Y eso nos debe de llenar de paz también para no perder de vista quién es Jesús y con qué rostro nos seguirá mirando, ¿no? Hermanos, si quieres decir algo de esto. Sí, pues el juicio particular lo vivirá el alma, ¿no? O sea, recuerden que estábamos hablando, o sea, muerte, separación, cuerpo y alma. Entonces, sí, el cuerpo, la realidad material permanece en esta tierra y el alma vive este juicio particular, tal cual lo dice el catecismo en el 1022. Dice, cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo.
Y entonces, ¿no? Será referido a una purificación, bien para entrar, o sea, una purificación o para entrar inmediatamente a la bienaventuranza del cielo o para condenarse eternamente. Pero antes de justo hablar de esos tres posibilidades que se abren con el juicio particular, quiero hablar bueno, unas palabras del Papa Francisco que precisamente hablando de esta realidad en la bula sobre el jubileo dice, aunque es justo disponernos con gran conciencia y seriedad al momento que recapitula la existencia, a mí me encanta esta palabra porque es pensar, o sea, como si pudiera ver toda mi existencia como una película que pasa frente a mis ojos. Y es que si el día a día lo viviéramos así, sería muy impresionante, ¿no? Porque podríamos ver eso, o sea, cuánto estoy amando o cuánto estoy negando el amor, o cuánto estoy simplemente siendo indiferente, que también es contrario al amor. Pero al mismo tiempo, dice el Papa Francisco, es necesario hacerlo siempre desde la dimensión de la esperanza, virtud teologal que sostiene la vida y hace posible que no caigamos en el miedo, que creo eso es justo lo que tú estabas diciendo. No se trata de vivir angustiados por el juicio particular. El juicio de Dios, sigue la cita, que es amor, no podrá basarse más que en el amor, de manera especial en cómo lo hayamos ejercitado respecto a los más necesitados en los que Cristo, el mismo juez, está presente. Y aquí, o sea, yo pienso, ¿no? Cómo Jesús habla en la Sagrada Escritura de cómo todo eso que hacemos por el más pequeño lo estamos haciendo por Él. Y en nuestras vidas estamos llamados a pensar qué tanto damos de comer al hambriento, que puede ser una necesidad física, pero también una necesidad espiritual. O sea, qué tanto buscamos saciar esa hambre espiritual, qué tanto damos de beber al sediento, qué tanto visitamos al necesitado y empezando en nuestras casas, ¿eh? Porque luego siempre pensamos, no, sí, me tengo que ir a Calcuta para ir a... No, no, no. O sea, pensando en tu casa, porque en tu casa hay hambrientos, hay sedientos, ¿no? Hay quien se siente avergonzado y quien necesita ser cobijado, hay quien entonces, pensar que todo esto, cuando lo hacemos aquí, lo hacemos a Jesús, y eso será parte de esta recapitulación de nuestra existencia, nos puede hacer vivir con mucho más amor y mucha más conciencia. Y justo como decía Sofi, no para buscar como recompensa el cielo, sino de entrada para vivir el cielo en la tierra, para dar gloria a Dios, que debería ser el fin último de nuestra vida, ¿no? Dar gloria a Dios y como consecuencia, entonces, recibir esta bienaventuranza eterna que es el cielo. Entonces, como lo decía anteriormente, a la luz del catecismo, por el juicio particular, se abre la perspectiva de tres posibilidades, ¿no? O sea, tenemos tres posibilidades. El alma inmortal tiene tres posibilidades y o sea, una de estas es transitoria y las otras dos son definitivas. Entonces, las definitivas son el cielo y el infierno, y la que es transitoria es el purgatorio. Entonces, hablándolo en el orden que lo cita el catecismo, hablaremos del cielo primero, luego el purgatorio y por último el infierno, ¿ok? Entonces, el cielo, que es lo que tiene que llenarnos de emoción y de esperanza y de ilusión. El catecismo empieza con el número 1023 diciendo, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es. ¿Qué quieres decir del cielo? Bueno, para empezar, quiero decir que una palabra que yo asocio muchísimo con el cielo es, bueno, lo habíamos estado diciendo desde el principio, ¿no? Esto de la palabra esperanza, pero otra es para mí la palabra triunfo. O sea, yo de verdad pienso en el cielo y pienso en triunfo, triunfo de Dios en, en el universo, en nuestra historia, triunfo en mi corazón de Él, en todo lo que había, ¿no? Es un gozo que viene con esta palabra, ¿no? Y a mí me viene mucho este, la imagen igual y nada que ver, pero a mí, ¿no? Me alumbra mucho la imagen de la entrada de Jerusalén de Ramos, cada domingo de Ramos, ¿no? Celebramos y las palmas y etcétera, ¿no? Yo pienso, me imagino esa escena de tantos y tantos y tantos
celebrando, gozosos, gritando por las calles, riendo, saltando, niños corriendo entre los más grandes para alcanzar a ver a Jesús, todos alzando sus palmas, gritando Hosana, un un júbilo que nada más de pensarlo me emociona y pienso, a ver, ¿qué había en sus corazones? Había alegría porque estaba llegando el Salvador. Yo tengo que, o sea, a mí me hace pensar inmediatamente en el cielo. O sea, a lo mejor en ese momento no se asociaba, a lo mejor, o sea, siempre que pensamos en el Domingo de Ramos, no, también yo pienso como, ja, y luego qué estarían haciendo unos días después, ¿no? Pero es que si nosotros viviéramos la certeza y como que wow, existe el cielo, porque ha habido este triunfo, pienso que esa es la celebración. O sea, esa es la celebración, así se vería aquí en la tierra, ¿no? De, sí, llegó Jesús, llegó nuestro Salvador, como esa certeza de que ese Salvador va a tener esta última palabra de victoria y esa se traduce en el cielo. ¿No? Se traduce en el cielo y se traduce en esa victoria, en ese cielo que, como decía yo, podremos ir viviendo en el día a día. Porque de hecho hay una frase que me gusta mucho también, que está en el catecismo, citada porque es de San Ambrosio, pero dice, la vida es estar con Cristo, ¿no? Donde está Cristo, ahí está la vida, ahí está el reino. Entonces, pues bueno, no sé, no sé si ya me desvío un montón porque ando con las ideas súper desconectadas, perdón a todos, pero bueno, yo cuando pienso en el cielo, pienso en el triunfo y entonces me viene esta imagen de celebración, de recibir a Jesús, que es por la conciencia de lo que significa y creo que eso puede provocar en nosotros si profundizamos en las realidades del cielo, que no es el objetivo de este episodio, no vamos a profundizarlo y ahondar porque vendrá en el siguiente episodio todo esto que es para volarnos la cabeza, explotarnos el corazón y tener más o menos un dibujo de cómo se verá el cielo, ¿no? Eso debe provocar en nuestro corazón un júbilo, un alabar a Dios, un decir, sí, esto que estábamos esperando, esto que anhela nuestro corazón, sí tiene respuesta y ha venido Cristo a darla, y ha venido Cristo a poner en alto, digamos, em, no sé, toda esta realidad para la que hemos sido creados. Entonces, si quieren después meditar o si les sirve después no meditar en el cielo, a mí me ha servido mucho con lo del triunfo y qué significa para mí y cómo lo celebro y cómo hay una respuesta de mi corazón que se traduce en fiesta de cara a Jesús, ¿no? ¿Ibas a decir Así, algo? sí, sí, sí. Es que así como a ti, o sea, justo la palabra que se te viene es triunfo. Yo pensaba que para mí la que más se me viene, que junto con triunfo claramente, porque es la victoria de Cristo y que aparte, o sea, se nos olvida que el cielo es una posibilidad a la que podamos aspirar por el triunfo de Cristo sobre la muerte. O sea, realmente, después del pecado original, las puertas del cielo estaban cerradas para nosotros. Y en el bautismo, que recibimos los frutos de la muerte y la resurrección de Cristo, estas puertas se abren nuevamente. Entonces, claro que es para emocionarnos y para gozarnos de que, pues sí, o sea, la vida triunfó sobre la muerte, pero no solo para que Cristo resucitara, sino para que resucitáramos con Él, para que pudiéramos aspirar a la vida eterna con Él. Y esto me conmueve. Pero también la palabra realización en cuanto a cumplimiento, en cuanto a plenitud, en cuanto a, o sea, como que se realiza aquello para lo que fui creado, ¿no? Hemos sido creados para habitar con Dios. Dios habita en nosotros, pero no podemos verlo tal cual es. No podemos gozar con Él completamente de esa comunión que Él vivía desde el principio con el hombre y la mujer y perdimos por el pecado. Entonces, o sea, el cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre. Esto dice el catecismo, me muero de amor. Es el estado supremo y definitivo de dicha. Y ya lo decíamos mucho el episodio pasado, o sea, cada vez que hemos experimentado una probada de, de cielo, o más bien cada vez que experimentamos gozo, paz, alegría, un amor que como que parece que no nos cabe y que nos va a explotar por dentro, son probadas del cielo, porque estamos hechos para esa dicha suprema, para ese gozo eterno. Y por eso se realizarán las aspiraciones más profundas de nuestro corazón. Y para mí esto es motivo de demasiada esperanza, demasiada ilusión. O sea, estamos hechos para ese lugar donde la muerte ya no tiene un lugar.
Y esta es la promesa del cielo. Ahora, como ya Y decías vos, hasta, no, 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 ¿sí? iba a decir como y hasta un, como, podría decir como un santo deseo de llegar, no como un deseo de muerte que entra en la depresión, etcétera, sino como un santo deseo de quiero vivir esta realidad. Y yo lo que me puedo imaginar es también, ¿no? O sea, llegando al cielo, que ahí espero estar, como me imagino correr y recibir un abrazo de Jesús. O sea, como ese momento de llegar y abrazar a Jesús es algo con lo que yo, o sea, he soñado, lo tengo muy, o sea, yo soy súper de contacto físico, los abrazos para mí significan mucho y son muy apapachadores, decimos en México, me llenan mucho de amor. Me imagino es un abrazo con Jesús y me hace querer vivirlo. Me hace decir, ay, cómo va a penetrar cada parte de mí esa intimidad con Jesús. Y de hecho lo dice el catecismo también en el punto 1027, ¿no? Dice, este misterio de comunión. No, porque es eso, y yo creo que es lo que a mí me evoca el abrazo, ¿no? De comunión benaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo, sobrepasa toda comprensión y toda representación, ¿no? Nos va a superar cualquier expectativa también. Y la escritura nos habla de ella con imágenes que también les queremos soltar para que vayan como dejando que preparen el corazón para el siguiente episodio. Y dice, habla de ellas en imágenes y dice vida, luz, paz, banquete de bodas. Y si estás casado, recuerda tu banquete de bodas. O si no estás casado y has asistido a uno donde se vive el gozo, recuerda esa boda, ¿no? Vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celeste, paraíso, ¿no? Lo que ni ojo vio, ni oído oyó, ni al corazón del hombre llegó. Lo que Dios preparó para los que lo aman. O sea, es para desear estar ahí, para desear con todo el corazón estar ahí y recibir lo que Dios nos quiere dar. Porque si Dios se la pasa queriéndonos dar aquí regalos que nos llenan el alma, imagínate recibir lo que ha preparado ya como, ay, no sé, como regalo final, yo diría, ¿no? Es muy impresionante y quiero decirle a todos, esta realidad es invitada por Dios para que todos puedan llegar. Y a veces vivimos pensando que tenemos que hacer cosas extraordinarias, conocidas alrededor del mundo para poder llegar a esta realidad, que nuestro nombre esté escrito en los libros y que vean, hagan películas sobre nosotros y porque logramos algo que sobresalió de una manera que hoy el mundo reconoce. Pero recordemos la vida de los santos y profundizar en ellas nos va a ayudar también, porque, porque hay santos que han vivido una vida de mayor silencio, de mayor contemplación, que el mundo de hoy no reconocería como extraordinario la forma de vivir su día a día, su corazón de cara a Dios, pero vaya que los ojos de Dios sí lo ven todo. Y lo hemos dicho en otros episodios, ¿no? Cuando estás en tu casa donde nadie te ve, donde simplemente estás sirviendo a tus hijos, a tu familia, o estás sentada llorando porque no puedes más de que te está sobrepasando la realidad, pero todo es una ofrenda a Dios, todo eso Jesús sí lo ve y todo eso es camino para el cielo y deja huella de eternidad para el cielo. Entonces, profundizar también en la vida de los santos nos ayudará a prepararnos y vivir nuestra vida de tal modo que se vaya encaminando a esta realidad del cielo a la que entraremos cuando estemos perfectamente purificados, dice el catecismo, ¿no? En amistad con Dios y perfectamente purificados. Ojalá que muramos ya, ¿no? Para poder llegar ahí directo. Y bendito sea Dios que existe también este estado transitorio del que hablábamos para los que pues no lleguemos perfectamente purificados, ¿no? Y esta es la realidad del purgatorio, ¿no? Hablábamos de estos dos estados definitivos, cielo e infierno, pero el purgatorio es este transitorio. No es que sea algo en medio de los dos, porque repito, o sea, la transición del purgatorio es hacia el cielo. De hecho, es muy claro el catecismo cuando dice en el 1030, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, o sea, ya es como si ya el boleto del cielo ya lo tienes comprado, pero pues todavía no lo puedes canjear o algo así, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Que algo que una vez un sacerdote me dijo y me ayudó muchísimo fue, si el cielo es ser plenamente yo, yo en el purgatorio
alcanzaría a llegar plenamente yo todo lo que no pude en esta tierra, ¿no? Y plenamente yo es, pues, cristificado, ¿no? Ser plenamente cristificado. Entonces, todo lo que Cristo, o sea, porque yo no lo permití en esta tierra terminar de florecer en mí, de cristificarme, en el purgatorio se llevará a plenitud para que yo pueda entonces estar en el cielo viviendo con esto, esta realidad bienaventurada, hermosa, en la que hablábamos. Esta imagen nos puede ayudar porque creo que cuando pensamos en el purgatorio, que sí, de hecho dice aquí, pues está asociado a este tema del fuego purificador, podemos pensar en muchísimo terror, ¿no? Y de hecho, hasta cierto punto es bueno decir, yo quisiera evitar el purgatorio, ¿no? O sea, ojalá todos quisiéramos ir así con pase directo hacia el cielo. Y por el otro lado también, ojalá todos quisiéramos vaciar el purgatorio, porque como debemos recordar, la iglesia que se conforma de la iglesia triunfante, los santos, la iglesia militante, los que estamos aquí en la vida terrena, también incluye a la iglesia purgante, que son los que están en el purgatorio. Y los que están en el purgatorio ya no pueden hacer méritos para salir de ahí. Amaron lo que amaron en la tierra y punto. Entonces, nosotros, iglesia militante, podemos interceder por la iglesia purgante para que pueda mirar a Dios directamente en el cielo lo más pronto. Y la iglesia militante, los santos, interceden por nosotros. ¿Ven cómo es esta comunión increíble, ¿no? De los hijos de Dios finalmente. Entonces, a lo que iba con esto es bueno que digamos, hay que vaciar el purgatorio, no es que, ay, qué padre, que todos se queden en el purgatorio, pero, o sea, ni, bueno, pues nos va a tocar a todos el purgatorio, pues ni modo, no, ojalá y este deseo tan grande del cielo que queramos ir directamente. Pero por el otro lado también, creo que podemos mirar al purgatorio con menos angustia de la que a veces podemos hacerlo, porque pues esa purificación, ese fuego purificador, pienso yo que es como ese fuego que sí purifica el oro, ¿no? O sea, al final es que llegue a su plenitud. Em, entonces, pues nada, con la esperanza de que el cielo ya es el paso siguiente, por llamarlo así. ¿Algo más? No, como recordar que es que justo Jesús, o sea, no es como que Dios tiene preparado un mini castigo antes de darnos el cielo, o sea, no es un castigo el purgatorio, sino algo necesario para poder llegar al estado que en sí mismo se requiere en el cielo, ¿no? Porque para poder tener esta comunión con Dios, tenemos que estar dispuestos de cierta manera. Entonces, si tú no estás dispuesto todavía, siendo, como decías yo, siendo plenamente tú para poder entrar en comunión con Dios y con la apertura necesaria de todo lo que eres, ¿no? Para recibir a Dios, pues tienes que prepararte, que terminar de prepararte, ¿no? Y eso es, esa preparación es el, bueno, en realidad se menciona en el catecismo como purificación, es el purgatorio. Pero Jesús quiere que todos lleguen al cielo, Dios quiere que todos lleguen al cielo y por eso también ha dispuesto que esté este espacio, como, ok, ¿quieres estar conmigo? Me has elegido, yo también quiero estar contigo y como tú me has elegido libremente, yo respetando tu libertad, bueno, te voy a recibir con los brazos abiertos. mm, Todavía no estás listo, pero aquí voy a estar y vas a llegar. Y todavía además he invitado a toda la iglesia a interceder por ti para que puedas llegar aún más rápido, ¿no? Como que Dios siempre está así, con los brazos abiertos, ¿no? Como que Claro, pienso mucho en o sea, él no quiere que nadie se pierda, o sea, ni uno solo, sino que todos se arrepientan y vivan. Entonces, todavía el purgatorio es como ese, gracias, Señor, o sea, gracias, porque de verdad, de verdad, de verdad, quise amar más de lo que pude, ¿no? y para eso nosotros tener en cuenta entonces la oración, como decías, Jos, ¿no? La oración por los difuntos, las indulgencias que podemos ofrecer por uno mismo o también por alguien que ya haya fallecido, todo ofrecimiento que podamos hacer por las almas del purgatorio son de verdad tan agradecidas. Y hay veces que no tenemos a alguien en mente tal cual, pero las almas del purgatorio, yo suelo pedirle a María mucho, ¿no? Como que a ver esto, te lo ofrezco María el alma que tú sepas que más lo necesita, ¿no? Ella se encarga de repartir la oración, bueno, yo así lo veo, ¿no? Pero desde hoy, pues los invitamos a tener muy presentes a las almas del purgatorio para interceder por ellas. Y, y bueno,
la siguiente realidad definitiva es el infierno, que también está muy claro estipulado en el catecismo, en el punto 1033 dice, ¿no? A ver, salvo que elijamos libremente amarle a Dios, porque recuerden que Dios es amor y no hay amor sin libertad, y Dios va a respetar y a honrar ese regalo que nos ha dado de la libertad siempre, dice, salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. O sea, Dios no te va a obligar a estar con Él. Si tú no lo has elegido, Él va a respetar tu decisión. Y algo que a mí me ayudó muchísimo también un día me lo dijo un sacerdote en una plática así en la sobremesa, ¿no? Decía, es que Dios no va a imponer algo sobre ti. Dios va a prolongar definitivamente una decisión que tú ya has tomado. O sea, está en ti, está en ti. Y esto también debe llenarnos de consuelo, ¿no? Es como, no, Dios, yo sí, sí te elijo, ¿no? Y esta elección se traduce en obras también, ¿no? Pero bueno, el catecismo dice, pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él. O sea, yo pienso en la palabra congruencia. No podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él o contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos, ¿no? Quien no ama permanece en la muerte. Y ahí continúa el catecismo profundizando en esta realidad que dice, morir en más adelante dice, morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Y aquí Este era esto que decías, o sea, ¿no? Como desde antes que lo mencionabas de los que dicen, no, no, seguro el infierno no existe, Dios es tan bueno y misericordioso. A ver, o sea, no estamos diciendo quiénes están o quiénes no están, estamos diciendo, tiene que existir la posibilidad de no estar con Dios para siempre. ¿Por qué? Porque Dios, o sea, no nos va a obligar a estar con Él para siempre. Nosotros elegimos y por eso es muy impresionante que el catecismo dice, este estado de autoexclusión es muy cañón. Autoexclusión, soy yo quien me excluyo de esa comunión eterna con Dios porque su misericordia y su perdón están dados, pero yo lo acojo, yo lo recibo. Entonces, este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Y hay que vivir de cara a la verdad y las cosas como son, ¿no? También hay un dicho que es al pan pan y al vino vino. No dejemos de hablar de esta realidad por, no, es que y es tema así como escabroso, entonces, no, a ver, es importante también tumbar la ignorancia de la que se aprovecha el demonio para filtrarse, para seguirnos alejando de Dios y para tentarnos, aunque parezcan pensamientos de no, es por la confianza en la misericordia. No, a ver. Vamos también dando paso firme sobre lo que Dios también nos brinda para conocerlo y para conocer lo que tiene planeado para nosotros. Y dice el catecismo, ¿no? Jesús habla, y lo decía yo hace rato, con frecuencia de la Gehenna o Gehenna o no sé cómo se pronuncia, ¿no? Y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el final de su vida se rehúsan a creer y convertirse. Y dice más abajo, ¿no? En otro punto que la enseñanza, o sea, esto sí, escuchémoslo con oídos abiertos en Espíritu Santo, ¿no? La iglesia, la enseñanza de la iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad, ¿no? Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y ahí sufren las penas del infierno. Y la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para la que ha sido creado y a las que aspira, ¿no? Un poquito lo que hablaba Dios de esta realización, pues es lo opuesto, ¿no? Es como, pues estás creado para esta comunión con Dios que va a tener un impacto en tu cuerpo, en tu manera de ver a los demás, en tu manera de ver a Dios, en tu manera de interactuar con los demás, en la comunión que puedes tener en mil cosas que ya quiero que podamos ver en el siguiente episodio, pues el infierno será todo lo opuesto y se me siento un como nudo en el estómago de pensar, o sea, si yo siento esto, ¿qué sentirá Dios de pensar que podamos llegar ahí? Claro que no lo quiere, pero sí existe. Y recuerdo una conferencia que estaba viendo del padre Loring, no sé si lo han visto, digo, él ya falleció, pero era muy famoso, un padre español, y decía, a ver, es que sobre esto de que mucha gente decía que no existía el infierno y que no podía existir porque no lo podían comprender, ¿no? Y decía, es que si una hormiga
le hablan sobre el ajedrez, creo que decía el ejemplo, ¿no? Dicen, no, es que el ajedrez no debe existir porque no lo comprendo. Dice, lo siento, pero el que hecho de que una hormiga no pueda comprender el ajedrez no significa que no exista. Entonces, confiemos también en lo que nuestra madre iglesia nos enseña, confiando en que Dios ha depositado ahí verdades para que ella nos las haga llegar, lo que está escrito en el catecismo, para confiar en que existe, en que es resultado de una decisión libre, que se traduce en obras del no amor, de estar lejos de Dios y que Dios simplemente lo va a respetar y se va a prolongar de manera definitiva y eterna una vez que hayamos muerto, aún a su pesar, ¿no? Porque claro que Él no quiere que nadie esté ahí y de eso podemos estar convencidos. Y el hecho de que exista no habla más, no habla de que sea un amor pequeño o pobre el de Dios, sino precisamente que es un amor perfecto que va a respetar y a dar pie y espacio siempre a la libertad que tenemos, que Él Total, nos ha dado. total, Y por total, supuesto total. que su misericordia obrará, porque es justo y misericordioso al mismo tiempo, como no sabemos, como dice Dios, no nos toca decir quién está y quién no está. A lo mejor nos sorprenderemos cuando lleguemos al cielo, ya afirmando que vamos a llegar, ¿no? Eh, Viendo personas que pensamos que merecerían el infierno, eso solo le toca a Dios Amén, juzgar. amén, amén. ¿Y cómo nos, híjole, hasta me puse chinita con eso porque creo que cómo a veces nos queremos poner en el lugar de Dios y empezar a mandar gente a destinos, ¿no? Cuando realmente le toca solo a Dios y solo a Dios, ¿no? Y más bien nosotros, pues, rezar y pedir y buscar, pues, nuestra salvación y también saber que nuestra salvación no es personal, o sea, vaya, es personal en cuanto a que yo me salvo, pero no se trata de que yo llegue solo, sino de que llegue en comunidad y anunciarles a todos el amor de Dios y este deseo de conversión. Ahora, ¿qué pasa después? Que aquí yo siento que es donde viene como, ok, todos medio entendemos, ¿no? O sea, que nos vamos a morir y que el cielo y el infierno y tal. Y pues sí, pensamos en el alma y el cuerpo separados y hemos ido a cementerios y tal. Y nos quedamos ahí. Y yo creo que es a partir de esto que vamos a hablar, que es quizá lo más misterioso y que además lo vamos a profundizar mucho más el siguiente episodio, pero es lo que viene después del cielo, o al menos este cielo del que hablamos, lo que viene, o sea, ¿qué es esto? ¿Y a qué me estoy refiriendo? ¿Cuántas veces hemos dicho en el credo que creemos que Cristo vendrá nuevamente? ¿Cuántas veces hemos hablado de este Maranatá, o sea, este ven Señor Jesús? Este ven Señor Jesús, que es como esta oración que es el corazón del Adviento, que no solo está diciendo ven Señor Jesús a nacer, es un ven Señor Jesús definitivamente. Y estamos hablando de la parusía, la segunda venida de Cristo. Y aquí podemos unir, o hablaremos como de un modo unido, ¿no? La resurrección de los cuerpos, la parusía y el juicio final. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica habla de que la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Entonces, todos resucitaremos, pero unos para la vida y otros para la condenación eterna. Entonces, Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Serán congregados delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. E irán estos un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Entonces, creemos en que Cristo vendrá nuevamente y vendrá triunfante y glorioso para ser el rey de todo, en todos. Pero también eso viene acompañado de un juicio definitivo, un juicio de todo lo creado. Y dice el Catecismo 1039, frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien
o haya dejado de hacer durante su vida terrena. Y a mí aquí esto sí digo, qué cañón, porque el juicio particular como que pues son Dios y tú y pues ya es como cuando Petit tu mamá te comité. regaña, pero ajá, o sea, de que en cortito, ¿no? Te lleva a tu cuarto y no frente a tus hermanos. Y en el juicio final esto se me hace fuerte porque es, ok, la película será vista por todos, ¿no? Y eso, o sea, sí digo, oh, qué fuerte, ¿no? Pero bueno, al final también porque, o sea, será a la luz de la verdad. No solo verdad ante Dios, sino verdad ante el otro. Y se pronunciará esta palabra definitiva sobre toda la historia. Qué cañón. Y eso también dice un poquito más adelante en el siguiente punto del catecismo, ¿no? Dice, el juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso y solo el Padre conoce el día y la hora en la que tendrá lugar, solo Él decidirá su advenimiento y dice, entonces Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre toda la historia, ¿no? No y dice, para todos los que están diciendo como, pero es que yo quiero conocer ya desde ahorita y quiero entender, dice, nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación. ¿Se imaginan eso? Es como, como, ya dímelo, ¿no? Como que yo quiero conocer este sentido y de toda la economía de la salvación y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. Entonces, lo quise leer y mencionar porque es cierto, a mí también la verdad me genera un cierto, ¿no? Sí. Nerviosismo, esto del juicio final y que sea enfrente de todos, me hace sentir expuesta, me hace sentir vulnerable, si soy honesta, me hace sentir nerviosa, pero también se menciona esto, ¿no? Como que vendrá Jesús glorioso. Bueno, yo quiero ver eso, ¿no? Dios pronunciará su última palabra y esto tiene que ser algo bueno y todo lo que viene de Dios da paz. Entonces como que yo digo, ven paz y recibo, ¿no? Recibiré todo lo que Dios quiera darme con este conocimiento que también me llena de ilusión y de emoción. Entonces es un momento en el que sí se viene algo que bajo los parámetros que hemos vivido, seguramente a la mayoría nos generará un, pero recordemos que será algo bueno y que Dios estará con nosotros en ese momento y que siempre que está Dios con nosotros, pues arropa, sostiene, nos da las gracias que necesitemos. Si necesitamos algo para vencer la vergüenza, si es que en ese momento se podrá experimentar vergüenza, dependiendo, yo creo, dónde estemos, etcétera, etcétera, Dios proveerá aquello que necesitemos para vivirlo. Y nos tocará vivirlo, ¿no? Pero será algo bueno y dará paso a esta resurrección, a esta resurrección de nuestra carne, que también cuántas veces lo hemos mencionado y lo profundizaremos en el siguiente episodio, ¿no? Porque a veces creemos que no, sí es cierto, como que la carne resucitará, lo decimos muchas veces en el credo, porque dependiendo ya hay algunos donde no se menciona así textual, pero creo en la resurrección de la carne. Todo eso vendrá después de la parucía, todo eso vendrá después de este juicio final, todo esto tendrá frutos también. Entonces dejemos que lo que sea que se despierte en nosotros, pues venga acompañando de la certeza de que vendrá de Dios y que tenemos un Padre que es bueno. ¿No? Eso a mí como que me calma un poquillo. Total. Y también el catecismo dice, el juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las justicias cometidas por de todas las injusticias, perdón, cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. Y esto debería, sigue la cita, inspirar el santo temor de Dios. Es un santo temor a perdernos, de vivir para siempre con Él. Entonces, claro, siento que siempre que se habla del fin del mundo y de esto, porque esto estamos hablando del final de los tiempos, o sea, Cristo vendrá al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos. Así lo creemos y así lo profesamos. Cuando hablamos de estas cosas, como que es como, ¡ah! No, ya, y el apocalipsis y entonces todos moriremos y todo. A ver. O sea, Cristo vendrá a reinar, Cristo vendrá a llevar a plenitud toda la creación, porque veremos, ¿no? Y esta es nuestra esperanza, cielos nuevos y una tierra nueva. Entonces, si viene un miedo que nos angustia, pidámosle a Dios que lo cambie por ven Señor Jesús, ven tú, porque acabarás con la injusticia y con el sufrimiento y con tantas cosas que en esta tierra verdaderamente nos rompen el corazón, ¿no? Sino que vendrá eso a llevar su reino a plenitud, el reino de Dios a plenitud. Entonces creo que es eso, llenarlo de esperanza. ¿Y qué pasa con esto? O sea, al final,
bueno, la resurrección de los cuerpos, todo esto ya lo hablaremos más en el siguiente episodio, así que no se lo pierdan, pero solamente quiero como que terminar este caminito que hemos trazado con las bodas del Cordero y la comunión de los santos, ¿ok? O sea, ¿qué viene después, por llamarlo así, al juicio final? Cristo desposará a su iglesia. Cristo, el esposo, desposará a su iglesia para ser uno con ella. Y ese es el destino final del hombre y es lo que anhela nuestro corazón, ser uno con Dios. Y eso es lo que viviremos. Y, o sea, es que no hay forma de explicar lo que será, pero ese matrimonio definitivo para el que hemos sido creados verá su cumplimiento, ¿no? Trataremos de esbozarlo el próximo episodio porque se podría hablar y hablar y hablar, pero solo invitarlos a que nos quedemos con con este suspiro y sonrisa que surge de simplemente pensar en Jesús, no sé, dándonos así, ¿no? Yo me acuerdo cuando me casé con Charlie y él estaba parado ya en el altar y yo caminaba hacia él y yo imagino así a Jesús feliz, gozoso, diciendo, ahora sí te haré mía, ahora sí podremos, o sea, podré, no sé, saciar cada rincón de tu corazón, podré sostener todo lo que hay en ti, podré dar cumplimiento, podré darte entrada a una comunión con la Santísima Trinidad que no puedes ni imaginar. O sea, muchas realidades muy misteriosas, maravillosas, elevadas no sé, que nos sobrepasan y nos hacen simplemente suspirar y sonreír. Podemos tener certeza de eso y, y los quiero invitar a dos cosas, como pienso en ver todo esto como una promesa eh, de todo lo que Dios va a hacer. Queremos ser parte, tengamos este santo temor de Dios, tengamos esta conciencia de que podemos perdernos de este banquete si no lo elegimos, por supuesto que sí, pero veamos como una promesa también, porque a veces cuando estamos viviendo en esta tierra y vivimos las injusticias, ¿no? O vivimos los sufrimientos, quisiéramos con nuestras manos tomar justicia. Quisiéramos ver con nuestros propios ojos y en nuestro tiempo de vida aquí pasar ciertas cosas que nos hagan sentir como que estamos siendo mirados y como que se va a hacer justicia, ¿no? Y a veces creemos que para Dios no es importante. Creemos que Dios se va a mantener al margen, eh, eso, como si él fuera ajeno, como si fuera un desinterés de su parte. Pero recordemos que los caminos de Dios son distintos a los nuestros y tengamos certeza de que no tenemos que tomar la justicia con nuestras propias manos. Tengamos certeza de que Dios vendrá a reinar, a dar esto, ¿no? A dar plenitud a todo, a poner los puntos sobre las sillas donde era necesario, porque también es un Dios celoso. Es un Dios celoso de su amada iglesia. Es un Dios que no se va a quedar atrás, que la va a defender y que va a hacer lo necesario para dejarla perfecta, blanca, hermosa, y se va a rifar al máximo, ¿no? Y pienso en ese Jesús ay, no sé, que impulsado por el Espíritu Santo, también por un espíritu de celo, santo celo, defiende la casa de su padre y saca a los vendedores y hace y deshace ahí. Él ese celo tiene por ti y vendrá. Entonces tomemos todo esto como una promesa y también los quiero invitar hacia el final de este episodio a recordar que tenemos los sacramentos, porque en el día a día libremente elegimos muchas cosas que a veces no son lo que quisiéramos por nuestras propias heridas, por la herencia que tenemos del pecado, porque todavía falta dejar a Dios hacer su obra y cristificarnos cada vez más, como decía Dios, ¿no? Pero recordemos que a veces, que para esas veces que caemos, que para esas veces que elegimos estar lejos de Él, que elegimos no el amor, ¿no? Y que pecamos y todo, tenemos los sacramentos. Entonces, vayamos a la confesión, vayamos a la reconciliación que nos fortalece, que nos llena de gracia. Vivamos la vida de oración, busquemos la comunión con Cristo, ¿no? Recibir a Jesús, porque eso nos ayuda a irnos cristificando y desde ahorita irnos preparando para este desposorio, ¿no? Y nada más quiero soltar algo que vi el otro día en Instagram, un reel que hablaba sobre unos estudios que muestran cómo se van quedando células, ¿no? De nuestros hijos cuando hemos estado embarazadas en el cuerpo de la madre, pero también decía, ¿no? Que por el semen
el fluido seminal, eh, la persona con la que tenemos esta relación íntima, estas relaciones sexuales, también se va quedando en nosotros. Y es algo muy fuerte, ¿no? Este ser uno, serán uno y cómo está dispuesto solo, obviamente, entonces, para el matrimonio, ¿no? Pero yo pensaba, no ese es el punto, sino pensar que cada vez que comulgamos nos hacemos una con Jesús, que cada vez que comulgamos recibimos su cuerpo dentro de nosotras. O sea, y si se han encontrado, se está encontrando en estos estudios que cuando recibimos dentro de nuestro cuerpo a un hombre, queda un rastro de él en nosotras. Imagínense lo que pasará si recibimos el cuerpo de el hombre, ¿no? De Jesús, que se entrega y que quiere permanecer en nosotras y que quiere irnos transformando. Busquemos la comunión cada vez más frecuente porque es darle paso a que haya cada vez más de Jesús en nosotros, no seamos hombre o mujeres, no dejen que esta imagen del desposorio, si son hombres, como que los alejen, ¿no? Es que Jesús quiere darte más de Él, ¿no? Y puede hacerlo desde ya, y eso te preparará para esa boda, esas bodas del Cordero. Qué ilusión, qué cosa tan hermosa y sí, qué importante no perder de vista que la fiesta del cielo comienza acá y los sacramentos son en gran medida ese gran, pues, poder degustar desde ya. Así que, pues los dejamos, oigan, espero que con muchas ganas del siguiente episodio que va a estar increíble. Tenemos un invitado fenomenal, experto en escatología desde San Juan Pablo II, entonces va a estar padrísimo y los quiero invitar como un tip a preguntarse, ¿no? Y a llevarlo a la práctica, pero ¿qué pasaría si viviéramos cada noche, así como San Juan de la Cruz, ¿no? Que dice a la tarde, que él está hablando la tarde de la vida, al final de la vida, seremos examinados en el amor? ¿Qué pasaría si yo examinara mi día en el amor? Si al final de mi día yo volteara a ver, así como esta recapitulación de mi existencia de hoy, cómo he amado, cuánto he amado, con cuánto amor he vivido el día de hoy. Y también, por el otro lado, cuánto amor he dejado de dar, de entregar, de vivir. Qué tan indiferente he sido, ¿no? Que es esta indiferencia que es tan contraria al amor. No para condenarme, sino para invitar a Dios cada noche a ayudarme a vivir con mayor amor, más entrega, el día que está por venir y también confiar a su misericordia el día que acaba de terminar. Es un tip muy concreto. Preguntarme al final de la noche cuánto he amado y pedirle al Espíritu Santo esa luz para que Él venga a revelarme de cara al amor lo que han sido en ese día mis decisiones o mis no decisiones y también, pues eso, ir creciendo, ¿no? Pedirle la gracia para ir creciendo en el amor. Y esto pues tiene que ver todo con la frase que hemos elegido, que es tal cual la de San Juan de la Cruz, al final de la vida o en la tarde serás examinado en el amor, ¿no? Que nos quedemos con esta perspectiva de el amor que es Dios mismo, que quiere llamarnos hacia Él, ¿no? En esta vida y cuanto más nos llama hacia Él en la muerte, ¿no? Y que ese Eh, momento no se quede solo en una reflexión, sino que, como dice yo, sea un momento de oración, de estar como será en ese momento frente a Jesús, que invitemos al Espíritu Santo que sea oración y no solo reflexión, ¿no? Porque es que Él nos puede fortalecer en aquello que nosotros mismos no podemos, Él nos puede revelar aquello que no nos damos cuenta, en fin, ¿no? Los invitamos y ojalá que dé mucho fruto este tip. Y pues cerramos con una oración, ¿me parece, hermana? Nos invitamos todos a unirse con nosotras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, alabado seas y alabado sea tu santo nombre, que resuene en toda tu creación, porque eres tan bueno y porque todo lo has dispuesto de la mejor manera como fruto de tu amor por nosotros. Alabado seas porque nos invitas a conocerte más, porque nos invitas a acercarnos más a una realidad misteriosa que has preparado para nosotros. Alabado seas porque llegará el momento en el que podamos estar frente a ti
y porque desde hoy nos quieres invitar. Gracias, gracias por salir a nuestro encuentro, gracias por mostrarnos luces que nos, que nos sacan de la oscuridad. Queremos vivir más en tu luz, queremos vivir más de cara a ti, queremos vivir más en tu paz, queremos vivir más cerca y más en y desde Cristo. Y por eso esa es mi súplica para ti, Padre bueno, en el nombre de Jesús, para nosotras y para cada persona que nos esté escuchando y nuestras familias y las personas que tenemos en el corazón y el mundo entero. Te suplico, Padre bueno, que envíes a tu Espíritu Santo para que nos llene con su gracia, para que nos abra el entendimiento y el corazón a recibir lo que tú nos quieras dar, para que podamos vivir más cerquita de Jesús, cada quien desde nuestra realidad, cada quien en el momento y en el lugar en el que estamos en nuestra vida con relación a ti. Permite que tu Espíritu Santo descienda con fuerza sobre cada uno de nosotros y que a partir de hoy podamos vivir más teniendo presente esta realidad que vendrá. Llévate el miedo y haz que tus exhortaciones sí resuenen en nuestro corazón y podamos escuchar tu voz. Te lo pedimos todo por intercesión de María y de San José. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias Gracias a a todos. todos. Nos Bye vemos en el siguiente bye. episodio. Bye.